esta hora le damos la bienvenida al doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme este espacio para comunicarme con los ciudadanos. Gracias a usted, doctor Román. Y bueno, usted llega a la presidencia del Consejo de la Judicatura con una crisis en la función judicial, una credibilidad disminuida por sentencias de jueces, falta de fiscales, falta de recursos, a esto también incumplimiento quizás en procesos como la evaluación de jueces. Con todo esto pendiente, ¿por dónde empezará? Bueno, Liz, siempre hay que tomar en cuenta y priorizar, ¿no? En el sentido de tener en cuenta cuáles van a ser los puntos para yo poder, con la colaboración de todo el personal del Consejo y la participación de los vocales, lograr encontrar cuáles son los temas de prioridad. Efectivamente, tú nos explicas y nos vas describiendo, nos describes en el sentido de que tenemos situaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, la situación económica es una cuestión que nos preocupa mucho porque sin presupuesto no podemos trabajar y por eso es que tenemos el principal problema es ese primero, ¿no? Segundo, en cuanto a las evaluaciones, hay que tomar y tratar de que comiencen ciertos procesos que han estado en stand-by ahí en el Consejo de la Judicatura, como son las evaluaciones a los jueces, de corte provincial, hacer concursos para fiscales provinciales, hacer concursos para jueces provinciales, para jueces de tribunal, jueces de primera instancia, para tener llenar las vacantes y además que existan también el banco de elegibles, ¿no? Que son importantes porque ahora estamos entrando en un proceso también de crisis porque ya no tenemos banco de elegibles y como en este proceso de 6 años que duran los bancos de elegibles, ha pasado de que se ha destituido, se han muerto, se han retirado ciertos jueces, estamos teniendo ya escasez de estos funcionarios para poder reemplazar y que siempre el servicio de justicia esté óptimo y sea eficiente para poder prestar a la ciudadanía el asunto. Entonces, ahí hay esos son los puntos que vamos a ir tratando de que en este corto tiempo o el tiempo que me toque quedarme, tratar de priorizar y dar una solución a estos problemas que no podemos seguir dejándolos de lado, ¿no? Eso sería, Liz. Usted reconoce que el presupuesto es insuficiente, no hay abogados que dicen que tienen que llevar desde el papel sus propios suministros porque no los hay, infraestructura que no ha recibido su mantenimiento y mire que pese a que usted anunció una evaluación a los directores, la directora, por ejemplo, provincial de la Judicatura en Guayas presentó su renuncia porque dice que el presupuesto está reducido y no le permite pues cumplir una gestión exitosa. Claro, ahora, te quiero presentar ciertas cifras, ¿no? El Consejo de la Judicatura presenta un presupuesto óptimo en la proforma del 2023, presentó a la Asamblea de 374.960 y 985 millones de dólares y solo fue aprobado 337, entonces tenemos un déficit de 37 millones de dólares de déficit. Entonces, desde ahí ya comenzamos con la crisis, es decir, no fue aprobado la cantidad que el Consejo de la Judicatura presentó para ser un presupuesto óptimo. Si tú ahí desarrollamos, ya aprobados los 337 millones, vamos a encontrar que el 94% se destina al gasto corriente y solamente el 16%, el 15% se destina a cuestiones de servicio y a cuestiones de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura. Entonces puede generar justamente esta imagen de deficiencia del mantenimiento de la infraestructura. Entonces, por ese motivo, creería que a veces se puede generar una crisis en cuanto a gestión para que podamos salir óptimamente y presentar ante el servicio o digamos ante el ciudadano que es el que utiliza el sector de administración de justicia. Entonces en ese momento tenemos este déficit. Ahora, en cuanto a la renuncia de la directora provincial,
Lo único que, ante la pregunta que me hicieron en el momento que ingresaba al Consejo de la Judicatura, era qué iba a hacer con los directores provinciales. Yo creo que todo, como estamos en un grupo colegiado, creo que toda actividad en enero tiene que ser evaluada para ver qué indicadores han cumplido y sobre la eficiencia que deben tener ciertos funcionarios. Entonces, creo que es una potestad del Pleno de hacer esa evaluación para poder mantenerlos a quienes han sido eficientes, a quienes no han tenido problemas, a quienes no tienen denuncias, y con eso ciertos directores provinciales continuarán con toda la tranquilidad, y creo yo que los que no cumplan las expectativas y las normas de eficiencia y de gestión, creo que estamos en la potestad del Pleno y tenemos la potestad de removerlos o de hacer el acto de remoción, ¿no? Doctor Román, en cuanto al control disciplinario que ha dicho que va a ejercer también a los jueces, ¿cómo lo hará considerando que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que limitan la capacidad de sancionar al Consejo de la Judicatura? A ver, yo no creo que está limitado. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es crear una situación de que la declaración, porque el juez cuando decide hace una declaración jurisdiccional, y eso está prohibido por parte de la propia ley, que nosotros como Consejo de la Judicatura intervengamos en el momento de la decisión jurisdiccional. Solamente estamos en la cuestión administrativa disciplinaria. Entonces, aclarando estos dos ámbitos, la Corte ha dicho, ustedes no pueden utilizar este error inexcusable, este control de negligencia manifiesta, todo, si es que el juez superior no lo declara. Y la Corte justamente crea dos vertientes que puede ser a través de denuncia, ¿no?, o a través de esta declaración. Entonces, lo que nosotros le pediríamos a la ciudadanía o a la gente que está destinada, digamos, en este sentido, a hacer el control de los jueces superiores, que hagan su trabajo. Entonces, en definitiva, los ciudadanos tienen que presentar para que nosotros, como Consejo de la Judicatura, nos activemos. Entonces, en esa situación, ese sería el control que podemos hacer. Entonces, pero creo que el debido proceso que ha realizado y ha generado en forma razonable justamente la Corte Constitucional, no creo que es un impedimento del control que podemos ejercer, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte nuestra competencia no está limitada. La propia ley está establecida que nosotros no podemos intervenir porque el juez resolvió así. Entonces, si los jueces superiores le dicen que tienen un error inexcusable, entonces ahí sí vamos a tener claramente de que intervenir disciplinariamente. Y por ejemplo, te cuento, el día de ayer, en estos 2 días hemos destituido jueces justamente con la declaratoria de los jueces superiores de error inexcusable. Entonces, ahí el Consejo realiza el sumario con todas las debidas garantías del debido proceso, del derecho a la defensa, de todo, y llegamos a las decisiones justamente de la destitución. Entonces, no creo que tengamos limitado. Pero, precisamente, ser un poco doctor, demoroso, pero creo que todo el mundo tiene plazo razonable de defensa, ¿no? precisamente haber tomado esta decisión una vez que ya asumió sus funciones como presidente de destituir a jueces, como fue el caso, por ejemplo, de la destitución del juez Lindao, es como mandar un mensaje quizás a los jueces y decirles, bueno, si no actúan apegados a derecho, ustedes también pueden ser sujetos a una sanción como esta. Claro, yo, por ejemplo, cuando yo hice las primeras declaraciones, yo les decía que las sentencias que dictan los jueces en las garantías jurisdiccionales que todos los ciudadanos pueden presentar, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado ahora? Que los habeas corpus han ido siendo modulados y ya no es el camino. Entonces los abogados han encontrado las medidas cautelares para entrar nuevamente a encontrar una solución rápida, y ahí podríamos poner comillas, rápida, mediante las medidas cautelares, pero la propia ley de garantías jurisdiccionales justamente va limitando. Primero, que la competencia puede ser cualquier juez en el artículo 7, pero te establece una limitación en cuanto a que te pone ahí que no es procedente cuando no es del territorio tuyo. Entonces, ningún juez que no tenga esta potestad de territorio, es decir, esta competencia de territorio, no puede conocer y debería, en primera provincia, no ser procedente. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, en la medida cautelar, en el artículo 27 encontramos de que no proceden medidas cautelares autónomas, fundamentalmente, ¿en qué momento? En el momento de que se trate de decisiones
judiciales. Entonces, si nosotros tenemos en la propia norma, en las propias normas de la ley, estas dos limitaciones, estas dos prohibiciones que le ponen al juez, el juez no puede dictar sentencia. Entonces, aceptar las medidas cautelares. Entonces, con esa limitación, si ese juez realiza esa sentencia, ¿qué tiene que hacer el abogado que tiene que presentar el informe para que la persona privada de libertad salga? Tiene que hacer una evaluación de esa sentencia y encontrar, no solamente ver la parte que le dice se pone en libertad. ¿Qué tiene que valorar ese abogado? Porque para eso está el abogado, para orientar a la autoridad que va a autorizar la salida de esa persona privada de libertad. Si yo tengo una sentencia ejecutoriada privada de libertad, privativa de libertad, en la que dice el artículo 27, una medida cautelar no es procedente para situaciones desde el punto de vista de una decisión judicial, y la sentencia es una decisión judicial que es además ejecutoriada y una cuestión privativa de libertad, el funcionario, el abogado del servicio penitenciario, ¿qué tiene que hacer? Oponerse, porque es una sentencia ilegítima. Doctor. Y los deberes del ciudadano en el artículo 83 vos tienes, ¿cuál? Luchar contra la corrupción, cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, no resulta riesgoso, doctor, que el presidente de la Judicatura envíe ese mensaje que de repente, si es que hay sentencias que no han sido cumplidas porque no son emitidas bajo la presunción y legalidad del Estado apegadas a derecho, no se deben cumplir cuando toda sentencia, por más irregular que sea, se debe ejecutar? Claro, si usted tiene en cuenta, por ejemplo, el doctor Hernán Salgado, cuando se le hizo una pregunta justamente de esta situación, si se debía cumplir la sentencia que nos tiene en interés y que es el juez Lindau, él le dijo efectivamente que no se puede cumplir esa sentencia. Entonces, si yo tengo una opinión de una autoridad, de una ex autoridad que fue presidente de la Corte Constitucional, yo considero que también yo he venido manteniendo de que esa es una orden ilegítima. Y el funcionario que tiene una orden ilegítima no debería cumplirla. Ahora, si hay sentencias, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos sentencias, efectivamente, yo no es que tengo esa opinión, es una opinión que deberíamos tratar de modularlo y darnos cuenta con base a qué, a la capacitación que se les puede dar tanto al personal del servicio penitenciario como a los jueces, como al personal para que valoren esto. Yo creo que no estoy mandando un mensaje indebido y que puedo ser criticado, puedo ser planteado, puedo corregir mi posición. Estamos en una democracia y tenemos que criticarnos y autocriticarnos de las opiniones que podemos dar. Pero yo creo que sí, efectivamente, si es que yo tengo una resolución, tengo una orden, yo no la puedo cumplir ciegamente. Estamos teniendo que, eso sería aplicar la ley, porque es la ley. Y a veces la ley o las sentencias pueden ser injustas. Yo lo que le estoy diciendo es que la persona que valora tiene que darse cuenta que si la medida cautelar para sacar a una persona tiene una decisión, es en contra de una decisión judicial, la propia ley le está diciendo que no puede hacerlo. Si ese juez le manda esa sentencia, yo creería que ese funcionario tiene que cumplir con la cuestión y estaría cubierto ¿con qué? Con una causa de exclusión de antijuicial, cuál es, no debo cumplir cuando hay una decisión ilegítima totalmente, ¿no? Gracias, doctor Román, por haber estado con nosotros. La obediencia debida, solo Liz con esto, la obediencia debida dice yo debo obedecer órdenes legítimas. La orden legítima se tiene que hacer con respeto a derechos y a la Constitución. Si a mí me mandan a matar a una persona, mi superior, yo no puedo obedecer esa orden. Es así de claro, yo no puedo obedecer porque está yéndose en contra de los derechos y la dignidad humana. Entonces, bajo esa misma lógica deberíamos trabajar. Creo que estoy poniendo un tema sensible, ¿sí?, que va a ser discutido, quién sabe, por el propio foro, pero creo que también aquí los abogados tenemos parte de culpa, porque no solamente los jueces, porque si los abogados buscan estos mecanismos para saltarse la ley,
Es decir, buscar estos mecanismos, venderse en las cárceles, diciendo que yo puedo trabajar y sacarte de la cárcel. Entonces, Es criterio es es su criterio, corrupción. doctor Román, y le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día.